En esta clase firmada vamos a dar comienzo a la unidad 2, trabajando sobre la noción de modelos curriculares y vamos a comenzar a desarrollar dos de ellos. Vamos a trabajar con el modelo curricular heteroestructurante y autoestructurante o paidocéntrico y didascalocéntrico. Y lo vamos a hacer desde dos autores. Vamos a ver dos propuestas teóricas que intentan explicarnos qué es un modelo curricular y cuáles son esos tipos. Vamos a trabajar con un autor clásico que escribió un texto, Las pedagogías del conocimiento, en 1979, que es Luis Nott, y un autor más moderno, rosarino, profesor, ha sido profesor de nuestra carrera, profesor de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, que se llama William Darós y que escribió un libro en 2001 denominado Filosofía de una teoría curricular. Entonces vamos a ver con ellos qué es un modelo curricular. Antes tenemos que revisar algunas ideas sobre currículum, porque modelo curricular tendrá que ver con qué entendemos por currículum. Y el modelo serán las diferentes maneras, los diferentes abordajes, las concepciones teóricas que simplifican una complejidad bastante importante como es el currículum en determinadas pautas o principios que lo explican y lo conciben de determinada manera. Entonces, hemos visto en la unidad 1 que currículum hace referencia tanto al diseño, a la planificación de un trayecto educativo, como a lo que efectivamente ocurre durante ese trayecto y denominamos desarrollo. Cuando se piensa en el currículum, se piensa en una forma particular de articular tres elementos: el docente, el alumno y los contenidos o el saber. Estos tres elementos, docente, alumnos y saber, Yves Chevallard los articuló, los organizó. Él era un especialista en didáctica de la matemática, o sea que eligió una figura geométrica para graficar esta relación entre docente, alumno y saber. Chevallard habló de triángulo didáctico, como estas múltiples relaciones de ida y vuelta que se generan entre quien está enseñando, quien está aprendiendo y lo que se está enseñando y aprendiendo, que es el saber. Entre estos elementos, estas relaciones pueden tomar un montón de formas diferentes y serán concebidas en función de lo que entendamos por modelo curricular. Es decir, cada modelo curricular va a entender esta relación entre docente, alumno y conocimiento o saber de una manera diferente. Esa manera diferente, ese enfoque, no es un principio, un concepto, sino que son muchísimas ideas. Un enfoque o modelo curricular sintetiza, combina, integra, incluye un montón de perspectivas filosóficas, antropológicas, epistemológicas, pedagógicas, éticas, sociológicas, un montón de concepciones coherentes entre ellas, es decir, que no son ideas todas diferentes, sino que son ideas que generalmente tienen factores comunes y que forman como el fundamento de las decisiones que se toman tanto en el diseño como en el desarrollo curricular. Esta noción de modelo curricular la hemos tomado de Gimeno Sacristán, otro autor que en 1991 escribió un texto de reflexión sobre el currículum. Este modelo curricular, esta perspectiva curricular, nos invita a ver esta relación entre el enseñante, el que aprende,
y el saber de determinada manera particular. Cada modelo curricular, cada perspectiva curricular va a contarnos, va a definir estas relaciones de manera diferente. Por lo tanto, nosotros, docentes, los responsables de diseñar el currículum y de desarrollar ese currículum, tenemos que saber desde dónde nos vamos a parar para entender estas relaciones. Yo cuando enseño, también podemos pensarlo, que tenemos una concepción implícita, una concepción ingenua. Nosotros, aunque no hayamos estudiado nunca el profesorado, cuando vamos a enseñar, lo hacemos desde una perspectiva curricular determinada, desde un modo de entender esta relación entre mi rol docente, el rol del alumno y el saber que el docente está enseñando y el alumno está aprendiendo, esta relación yo la pienso de determinada manera, seguro. Una determinada manera que he construido a lo largo del tiempo y de mi experiencia como alumno. Nuestra tarea como profesionales de la enseñanza es descubrirla, averiguar cuál es y luego decidir si debemos cambiarla en algún punto o sostenerla, pero desde un lugar fundamentado, no desde un lugar ingenuo y en algún punto irreflexivo, sin haberlo decidido conscientemente. ¿Cuáles son esos modelos? ¿Cuáles son esas posibles miradas? Nosotros en esta clase filmada vamos a ver dos de ellos, opuestos, antitéticos, de hecho, diferentes en sus contextos históricos y uno reaccionando a partir de lo que no le gusta del otro. Entonces vamos a ver como en claro oscuro, como en blanco y negro, como dos modelos completamente diferentes y perspectivas opuestas de pensar el triángulo didáctico. En la próxima clase veremos una síntesis, una integración, una propuesta superadora. Vamos primeramente a seguir a este autor, a Louis Nott, en su desarrollo, y Louis Nott caracteriza, clasifica los modelos curriculares pensando en tres posiciones que podemos tener frente a la relación entre el que enseña, el que aprende y lo que hay que enseñar y aprender. A esas tres posiciones las va a llamar heteroestructuración, autoestructuración, interestructuración. Evidentemente el factor común aquí es la estructuración que se va a ver desde tres puntos de vista: hetero, auto e inter. Cuando Louis Nott habla de estructuración, está pensando que el conocimiento, lo que me ocurre o lo que ocurre en el sujeto cuando conoce algo, es una estructuración o reestructuración cognitiva. Está pensando, para decirlo de una manera simple, aunque no muy técnica, que adentro de mi cabeza hay una estructura, hay una serie de elementos que están interactuando permanentemente y que esa estructura o esa forma que va a tener lo que tengo adentro de mi cabeza es una estructuración que se va haciendo de determinada manera. Depende quién sea el que haga esa estructuración o el que pretenda hacerla, depende de quién sea el protagonista en ese proceso de armado, por decirlo fácil, aunque, insisto, no es técnico, en ese proceso de armado de la cabeza, que significa el conocer algo, quien sea el protagonista, el hacedor, el agente, quien pretenda decir que es la causa de esa estructuración, va a determinar el tipo de modelo curricular o de posición frente al conocimiento que Nott está queriendo distinguir. Nott va a hablar de una heteroestructuración cuando quien pretende ser el autor, el gestor, el protagonista de esa estructuración es el docente. Cuando es el docente quien piensa
que lo que está dentro de la cabeza del alumno lo hace él incorporándolo. Que esa estructura, esa forma que tienen los conocimientos adentro de la cabeza del que aprende, es algo que imprime el docente. Ahora, cuando todo lo contrario, pensamos que ahí no hay nadie que pueda hacerlo desde afuera, que es el mismo alumno el que va armando esa estructuración adentro de su cabeza y que usa del medio exterior lo que necesita y lo que le interesa, pero que es él mismo el que hace esa estructuración, al que le interesa hacerla, el que la hace porque le importa, porque está motivado para hacerla, y el que le da orden a esa estructuración. Desde afuera, el docente u otra persona no puede hacer nada con esa cabeza. Lo hace el mismo alumno por iniciativa propia y haciendo su propio proceso de aprendizaje. A esto último, Knott lo llama autoestructuración. Entonces, Knott distingue dos posiciones muy claras frente a cómo se produce el conocimiento. O se produce de manera heteroestructurada, y entonces el currículum va a ser una herramienta para formar desde afuera del alumno. El docente va a formar ese conocimiento. El que tiene ya formado el conocimiento es el docente. Por supuesto que lo tiene formado porque hubo otro docente que se lo formó antes. Entonces, el docente tiene ya el conocimiento formado, estructurado, visto, analizado, cerradito. ¿Qué hace? Se lo mete adentro de la cabeza al alumno. Lo transmite. Ese proceso de transmisión implica que todo lo que el docente lo conoce, lo que el docente dice, se mete adentro de la cabeza del alumno y forma ese conocimiento adentro de la cabeza del alumno como espejo, como copia de lo que el docente tiene dentro de su cabeza. En cambio, en la posición autoestructurante, como eso no es posible, como desde afuera no se puede meter nada dentro de la cabeza del alumno, sino que es el alumno quien lo descubre, quien lo arma, quien lo sistematiza, el currículum solamente es una serie de experiencias que se le proponen al alumno para generar en él motivación, iniciativa, ganas de aprender. Y si ocurre eso, si al alumno le entusiasma la situación que le estamos proponiendo, le interesa, le gusta, la toma y la hace suya. Y no la hace suya porque se la impongo o porque se la muestro, sino porque él la descubre, porque él la experimenta, porque él la construye. Vamos entonces a precisar cómo sería el modelo curricular heteroestructurante. Va a tener estas características. El docente siempre es quien influye sobre el alumno para que el alumno adquiera, copie, imite, reproduzca lo que el docente tiene en su cabeza. Entonces, el saber es bajado al alumno. ¿Para qué se enseña? Y para instruir, formar, modelar, equipar, influir, corregir. Corregir lo que está mal, corregir lo que no terminó de aprenderse. Hay que tratar de que el alumno se forme, se modele a imagen de lo que el docente sabe. ¿Qué será entonces enseñar? Será conducir al alumno, ejercer sobre él una acción para que responda en la medida de lo que yo le estoy pidiendo. ¿Y qué estoy buscando? ¿Qué estoy esperando? Y que el alumno sepa lo que yo sé que tiene que saber, que sepa lo mismo que yo, que vaya adquiriendo la misma forma de la cabeza del docente, que vaya pensando o produciendo o ejecutando una tarea igual que como se la ha enseñado. Veamos la otra perspectiva, modelo curricular autoestructurante. En este caso, todo lo contrario. Docente casi que desaparece. El docente es un elemento más del medio, que el alumno puede o no puede tomar,
Si lo necesita, lo toma. Si no lo necesita, no lo toma. Pero está todo bien, porque en realidad es el alumno el que tiene que aprender. El docente ahí es un medio más. Entonces, es el alumno quien por interés propio, por iniciativa propia, se conecta con el saber, construye ese saber. Y por supuesto que se evitará enseñar porque no es posible enseñar. ¿Qué vamos a enseñar si nosotros desde afuera no podemos influir en el alumno? Lo que tenemos que hacer es enseñarle negativamente. Esa enseñanza negativa, en términos de un autor que ustedes van a ver en pedagogía, que es Jacques Rousseau, y también esta forma de enseñanza que Carl Rogers, un psicólogo norteamericano, denominó no directiva, es una enseñanza que trata de no interferir ni obstaculizar en el desarrollo que el alumno va a tener por propia iniciativa. Es decir, yo desde afuera no puedo generar nada en él, no puedo obligarlo a que aprenda lo que no quiere, no puedo presionarlo para que actúe como yo quiera, porque nada de lo que yo hago va a influir en él. Solo va a influir, solo va a tener sentido lo que yo hago si a él le interesa. Y lo que menos puedo hacer entonces es obstaculizar ese propio interés. No puedo desviarlo del camino. Si le interesa algo, pues tengo que ayudarlo a que logre ese objetivo, no proponerle otro y distraerlo, no bloquear aquello que es iniciativa propia del alumno con intereses que no tienen nada que ver con lo que él quiere hacer. Entonces, ¿qué es enseñar? Es evitar ponerle trabas al desarrollo normal del alumno, no meterme, siempre, me puedo meter, pero siempre que el alumno le interese, lo quiera, me lo pida. Entonces, enseñar es evitar obstaculizar. Para eso, yo tengo que, mi función, lo único con lo que yo puedo ayudar al alumno en su desarrollo, es posibilitarle, permitirle el acceso al medio. Tratar de facilitar que él tenga la mayor cantidad de experiencias y de situaciones que le puedan llegar a llamar la atención y el interés. Entonces, yo tengo que esperar que en las situaciones que yo le propongo o las experiencias de aprendizaje que yo le pongo a disposición del alumno, que alguna le interese, que alguna lo entusiasme, que alguna genere en él la iniciativa de aprender. Por eso estas experiencias tienen que ser múltiples, muy diversas, muy de acuerdo a lo que yo creo que le puede interesar al alumno. Pero no puedo imponerle nada ni enseñarle nada, porque el alumno aprende solo, si le interesa, si lo necesita, si quiere y si puede. Y tengo que respetar todo eso. Desde otro punto de vista, y como 30 años después, otro autor, William Darós, nos dice más o menos lo mismo, nada más que en vez de hablar de modelo heteroestructurante y autoestructurante, habla de paradigma didascalocéntrico y paradigma paidocéntrico. Estos dos paradigmas tienen más o menos la misma lógica que la de Knott. Lo que para Knott es una posición heteroestructurante frente al conocimiento, para Darós será un paradigma didascalocéntrico o centrado en el docente. Y lo que para Knott es la posición autoestructurante frente al conocimiento, para Darós será el paradigma paidocéntrico, es decir, centrado en el alumno. El paradigma didascalocéntrico tiene los siguientes elementos que lo caracterizan y que, como van a ver, son una aplicación más práctica. Knott es un autor más filosófico, más pedagógico. Él habla de posiciones frente al conocimiento como posiciones epistemológicas. Darós es un autor propio de la filosofía de la educación
y un especialista en didáctica general, y por lo tanto va a acercarnos más a la realidad educativa y va a hablar más en términos prácticos. Él nos va a decir, el paradigma didascalocéntrico es pensar el aprendizaje como totalmente dependiente de la enseñanza. El alumno aprende lo que yo enseño. Si aprende otra cosa diferente, está mal. No tiene lugar algo que el alumno haya aprendido por sí mismo. El aprendizaje es exclusivamente aquello que ha sido enseñado por la escuela, por el docente, por la institución, por el sistema educativo. Por lo tanto, el que sabe nunca es el alumno. Y si sabe algo el alumno es porque se lo enseñó un docente. Por lo tanto, el alumno aprende recibiendo información del docente para luego intentar repetirla, para reproducirla, porque tiene que mostrar, la reproducción es la prueba de que se le ha prestado atención al docente, que se ha incorporado lo que el docente ha querido explicar. Por eso hay que repetirlo tal cual, porque es la muestra de que el alumno no se ha corrido ni un poquitito. No hay nada en su conocimiento que no haya venido de aquel que es el que sabe, que es el docente, el libro o un programa informático. Un software también puede ser. Puedo preparar a los alumnos a través de actividades, pero el objetivo va a ser que el alumno las repita tal cual, que el alumno logre hacer eso mismo que está ahí, no una cosa diferente, porque si es algo diferente es algo que no viene del docente. Si no viene del docente no tiene validez, no es saber, no es conocimiento. ¿Qué va a enseñar el docente? Obviamente la programación, el diseño curricular, lo que está establecido, lo que él dice que tiene que enseñar. No va a aprender algo que el alumno pregunte, algo que el alumno traiga al aula, algo que el alumno traiga de su propia cosecha o como por propio interés. Si hay que enseñar tal cosa en tal orden y de tal manera, pues hay que hacerlo así. Nos está hablando de un currículum absolutamente cerrado, una concepción curricular muy cerrada. Las secuencias de enseñanza son fijas y universales porque total lo que importa es lo que dice el docente, no la manera en la que va a aprender el alumno. Y como el docente es siempre el mismo, como tiene que enseñar lo mismo y es el mismo, así de en 15 comisiones diferentes o en 15 divisiones diferentes o en 15 escuelas diferentes, como es él el dueño del saber y es él una única persona, va a enseñar lo mismo en todos lados, todos los años, de la misma manera. Porque si admitiéramos, por el contrario, que el alumno ahí aprende de distintas maneras, a diferentes ritmos y qué sé yo, y ahí se justificaría que hiciera alguna adaptación. Pero como no estamos teniendo en cuenta al alumno como una persona individual, subjetiva, que aprende, no. El alumno aprende copiando lo que sabe el docente enseña siempre igual, siempre lo mismo, como siempre. Repite año tras año la misma forma de enseñar porque no es necesario cambiarla, porque lo importante es que el docente sepa y lo sepa transmitir y consecuentemente el alumno preste atención y sepa repetirlo. Por lo tanto, si yo compruebo que el alumno me demuestra haber prestado atención y haber incorporado lo que yo le enseñé, lo premio. Lo premio con una buena nota, con una felicitación, tomando sus palabras para ponerla como ejemplo en mi discurso. Ahora, si el alumno no responde como yo quiero, no dice lo que yo le enseñé, no repite lo que tiene que repetir, eso es un error que debe ser castigado o ignorado. O no, ni lo escucho porque sé que está mal, o directamente lo castigo con una nota, con una mala cara, con una devolución bastante negativa acerca de lo que ha dicho. Pero entonces el alumno tiene que tratar de no equivocarse. Tiene que evitar el error para ser castigado. No tiene que mostrarme que algo no lo está entendiendo, porque si no lo está entendiendo es porque no me está prestando atención. Si me prestara atención a mí que enseño magníficamente bien y que sé muy bien lo que estoy enseñando, no debería tener errores. Si los tiene es culpa de él, es su problema, es algo que él no está haciendo bien.
Todo lo contrario y desde un lugar totalmente opuesto para el paradigma paidocéntrico, centrado en el alumno como sujeto individual diferente de todos los otros alumnos, el aprendizaje está dirigido por el mismo alumno. Y es casi como una especie de derrota para el docente, una especie de resignación. Yo no puedo enseñar nada. Si al alumno no le interesa, si al alumno no le importa, si al alumno no le resulta atractivo ni motivador lo que yo le quiero enseñar, igual no lo va a aprender. Por lo tanto, como no lo va a aprender, que siga su propio ritmo, que siga su propio interés, que haga lo que quiera, que aprenda lo que tenga ganas. Entonces, el aprendizaje va a estar sujeto a que el alumno quiera. Si no quiere, no va a aprender. Por lo tanto, ¿para qué le voy a enseñar? El aprendizaje solamente se produce si el alumno está interesado. Estas posiciones ustedes las van a ver en pedagogía como la escuela activa, ¿sí? De Crolí, Montessori, Dewey. Son autores que proponen que el alumno siga su propio interés, siga sus propias iniciativas y aprenda aquello que le resulta atractivo aprender. Por lo tanto, yo no tengo el docente no tiene ninguna programación, el diseño curricular es inútil. El diseño curricular, al contrario, obtura, molesta, impide que el alumno aprenda según su propio ritmo y según sus propios intereses. Por lo tanto, el diseño curricular puede ser un documento que lo hago para cumplir, pero en realidad en el aula, en la práctica, en la realidad, el alumno va aprendiendo lo que puede, lo que quiere, lo que va descubriendo. No hay, por supuesto, no hay una secuencia didáctica planificada. No hay algo que yo digo, bueno, lo voy a trabajar de esta manera, con estas actividades. Yo tengo que encontrarme con el alumno y ver qué necesita, y ver qué le interesa, ver hoy cómo está él, ver qué tiene ganas de hacer. Y en función de eso, trabajar. Y como con esta magia del alumno que genera sus propios procesos y se autorregula, todo esto responde a la iniciativa del alumno, ¿para qué lo voy a presionar con castigos o con premios? Si el alumno va a aprender por placer, ¿para qué se lo voy a exigir? No hace falta. El alumno solo lo va a hacer cuando tenga ganas. Por lo tanto, no hace falta que yo esté atrás de él poniéndole como zanahorias para que vaya alcanzando determinadas metas. Las metas se las propone él, las autorregula y las logra, y la satisfacción de lograrla es el motor de su aprendizaje. Obviamente que si esto lo llevamos a la realidad de un aula en donde no hay un solo alumno, sino muchos, lo que el docente que se para de esta perspectiva curricular termina haciendo es siguiendo el recorrido que la mayoría propone. Y esa mayoría generalmente coincide con los alumnos que son más propositivos, más proactivos, más participativos, pero el docente sigue, se pone detrás del carro de lo que los alumnos van proponiendo. No tiene nada planificado ni ninguna meta para que los alumnos cumplan o lleguen. Hasta aquí hemos visto estos dos paradigmas o dos modelos o dos posiciones y vamos a ver que ambas tienen problemas, ambas tienen incoherencias, ambas tienen dificultades para ser aplicadas y vamos a proponer un tercer modelo, también con estos dos autores, y vamos a hablar de posición interestructurante, siguiendo a Knott, o de paradigma nosicéntrico, siguiendo a Droz. Pero esto es en el próximo capítulo o en la próxima clase filmada.